¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 13 de Yahad en su quinta temporada, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos en religiones. Quinta temporada y episodio 13. Es una barbaridad de tiempo y es una barbaridad de mantenimiento y de constancia y de agradecimiento a todos los investigadores que han pasado por aquí. Estamos ya entonces en la parte final de esta quinta temporada. Hoy tenemos un tema sensacional que cuando me lo propusieron y cuando lo empecé a estudiar me llamó muchísimo la atención y se trata del cristianismo en Japón. Vamos a platicar de este tema que al inicio nos puede resultar, ¿hay cristianismo en Japón? ¿Cómo se dio? ¿Cómo llegó? De eso precisamente vamos a platicar. ¿Fue fácil o no fue fácil la evangelización de ese territorio tan lejano, tanto de la sede o del centro del cristianismo que es Roma? Pero bueno, tenemos un especialista en la cultura japonesa, en la antropología de las religiones, en sistemas religiosos, así es que nos da mucho gusto saludar a Nayeli Amezcua. Ella es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología Social por la UNAM y doctora en Antropología por la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es jefa del posgrado de Ciencias Antropológicas en la ENA y entre sus múltiples líneas de investigación son los sistemas religiosos y de creencias. Doctora Mezcua, qué gusto que esté con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal, Víctor? Pues como siempre, gracias por el espacio para compartir parte de los temas que pues a mí me apasionan y que espero que pues también sean de interés para quienes nos escuchan. Bueno, que estudies las religiones nos parece normal, porque así te conocimos, pero que sea Japón, antes de empezar con el cuestionario, ¿por qué Japón? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues porque desde hace muchos años me ha gustado la cultura japonesa, empezando por el cine de Akira Kurosawa, después la música, el visual kei, y pues poco a poco eso me llevó a conocer un poquito más de la historia de Japón. Y cuando estaba estudiando o viendo qué casos iba a trabajar para mi tesis de doctorado, que era sobre las imágenes que lloran, que sudan, el culto mariano, pues me encontré que había una en Japón, ¿no?, que se había presentado más o menos entre la década de 1970, 1980, y a partir de ahí empecé a estudiar religión en Japón, específicamente catolicismo, cristianismo. Ah, muy bien, perfecto. Dicho esto, pues vamos a empezar. Y como siempre, la primera pregunta tiene que ser de contexto para que el público se vaya ubicando y todos vayamos entendiendo mejor de lo que vamos a platicar. Entonces, te preguntaría que nos contaras un poquito lo que está viviendo Japón o lo que vivió Japón durante el siglo XV en torno a sus guerras internas y cómo se manifiesta esto dentro del sistema religioso de aquel país. Por favor. Bueno, lo que sucede es que Japón pasa por, digámoslo así, una etapa de configuración política en la que distintos grupos, en la que distintos jefes militares están tratando de competir por el poder. Se da un contexto que se ha comparado mucho con el de la Europa feudal, en donde tenemos a ciertos señores, lo que podemos decir son señores feudales que controlan cierto territorio, pero lo que se está buscando es el control completo del país, ¿no?, la unidad en ese sentido. Y hay mucha competencia y pues como suele suceder, la religión se llega a utilizar pues precisamente para buscar que haya cierta unidad. En ese contexto había, digamos que dos religiones centrales, el budismo y el Shinto o shintoísmo, y los budistas, por ejemplo, los monjes budistas tenían un papel también muy militar, ¿no? Había monjes muy militarizados que también se unían a esta disputa, a este control del territorio, a este control por el poder. Ese es el contexto en el que va a llegar el cristianismo. Ok, muy bien. Ahora, por ti sabemos que el cristianismo en Japón pasó por tres etapas en un Ujú. intento de evangelización. La primera en el siglo XVI, la segunda a mediados del siglo XIX y una tercera apenas terminó la Segunda Guerra Mundial. Haznos, por favor, una introducción a la primera etapa. Antes de ir a preguntas concretas de esta primera etapa, primero, ¿cómo la podemos englobar? Pues es una evangelización que se da prácticamente al mismo tiempo que la evangelización en la Nueva España.
Es una evangelización que se emprende específicamente por los jesuitas con la llegada de Francisco Javier en 1549, son los que llevan el cristianismo a Japón, y pues en un primer momento las cosas van muy bien, ¿no? Los jesuitas, la verdad es que hacen una labor titánica en el sentido de tratar de adaptar el cristianismo a la cultura japonesa, a la religiosidad japonesa, y en un primer momento les va muy bien. Se habla de la acomodatio jesuita, que es este intento precisamente por acomodar la doctrina, el ritual católico a la cultura japonesa. Entonces, digamos, ahí surgen varias manifestaciones. Se dan, por ejemplo, pues como sucede también acá, el intento de adaptar ciertas prácticas, de adaptar la ritualidad. Hay un arte, también el arte Nanban, que surge en este momento, y se habla del siglo Kirishitan. Kirishitan, que significa pues cristiano, del que viene adaptado del portugués, y es como se empieza a llamar precisamente pues a estos japoneses convertidos, los Kirishitan. Ese es el significado de la palabra, es una adaptación de la lengua portuguesa al japonés. Así es, del término cristao. Ajá. Y pues obviamente al escucharlo, los japoneses pues van pasando de este cristao, Kirishitan, es el término con el que se les empieza a denominar, y de ahí que se hable del siglo Kirishitan, para ubicar precisamente desde 1549 con la llegada de Francisco Javier hasta 1639, que es cuando se va a prohibir el cristianismo en Japón y se va a dar el martirio de el último cristiano misionero que estaba en Japón. Es un siglo aproximadamente. Precisamente vamos a eso, doctora Amezcua. ¿Qué pasó? Quisiera poner un poquito de énfasis en esa persecución al final de aquella primera etapa. ¿Qué pasó con los políticos japoneses que deciden suspender la evangelización y prohibir el cristianismo? Bueno, se dan muchas cuestiones. En un primer momento, en términos de la población en general, se considera que el cristianismo es algo así como una secta, como una escuela budista más, sobre todo porque los misioneros, pues en su afán de adaptar la teología, lo que hacen es buscar términos parecidos. Entonces utilizan para referirse a Dios el término Adai Nichi, ¿no? Una forma también de una entidad budista, de un Buda. Entonces parece que es una escuela, una secta budista más. Entonces pues hay apertura por parte de los mismos monjes budistas, y los líderes políticos también empiezan a ver con buenos ojos esta nueva forma de budismo, de religión, y se empieza a considerar que puede ser un elemento para unificar a la población en la búsqueda de esta unidad política de Japón. Sin embargo, los mismos misioneros se dan cuenta de que pues están cometiendo un error con estas traducciones y empiezan a atacar al budismo. Entonces eso va a generar, digamos que un primer conflicto a nivel propiamente religioso, a nivel de instituciones religiosas entre los misioneros y los sacerdotes, los monjes budistas como tales. Pero además también se va a sumar otra cuestión muy importante, que es el hecho de que van llegando a Japón otras órdenes, además de los jesuitas. Van llegando, por ejemplo, también los franciscanos. Entonces empieza a haber también una disputa entre las órdenes religiosas cristianas que vienen de Occidente, que empiezan pues a hablar mal entre sí, y se empieza a notar que hay un conflicto. Entonces los líderes políticos, que en algún primer momento dijeron está bien, ¿no? Nos sirve esta religión para que se unifique el país, se dan cuenta de que puede ser peligroso, y también se empieza a correr el rumor de que, pues como sucedió acá en América, llegan primero llegan las órdenes religiosas con el objetivo de coadyuvar en una conquista militar y política. Entonces,
pues se va manifestando esta disputa entre distintos elementos interesados pues en el control o en la convivencia o el intercambio comercial con Japón, como lo es España, los portugueses, los holandeses, y eso pues se dan cuenta los líderes políticos y dicen no, hasta aquí, y entonces van haciendo una prohibición paulatina, ¿no? Que va a llevar finalmente a una prohibición definitiva. Pero, a ver si entendí bien, pero son más motivos comerciales, políticos que religiosos, ¿no? Pues sí, en cierto punto sí, aunque por supuesto también las religiones que estaban en Japón, el Shinto y el budismo, tenían cierta convivencia, había cierta posibilidad de traducción en ciertos elementos, y obviamente el cristianismo pues es una religión monoteísta que llega a afirmar que es la religión verdadera, que llega a criticar, ¿no? Los elementos religiosos, teológicos, litúrgicos de las otras religiones, y eso genera un conflicto a final de cuentas. Ok, ahora precisamente hablando de esto, de este sincretismo, porque obviamente hay una religión previa que es el budismo y que llega a esta religión, el cristianismo, pero me llamó poderosamente la atención cuando lo estaba leyendo dos cosas en particular. La acción de realizar dos ceremonias, una budista y otra católica, como una forma clandestina de ejercer las creencias religiosas, y también la imagen de María con camuflaje. Cuéntanos estas dos, por favor. Bueno, lo que sucede es que ya que cuando se da la prohibición del catolicismo, del cristianismo, ya había muchos conversos, o sea, había muchos líderes políticos, muchos señores, digámoslo así, que se habían convertido y que habían generado una conversión en toda la población, pero sí podemos decir de entrada que sucede igual, lo mismo que acá, es una conversión que a lo mejor no está tan apegada a la doctrina, a la teología católica, sino que se va integrando con elementos de la cosmovisión. Pero en ese contexto en el que se da la prohibición y de pronto tienen que salir los misioneros, tienen que salir los sacerdotes, se quedan los japoneses cristianos que ya están convencidos de su cristianismo, que es un cristianismo que a lo mejor no tenía un proceso de catequesis, de evangelización así muy, muy formal, y como ya no hay sacerdotes, misioneros a los cuales consultarles acerca de la doctrina, de las prácticas religiosas, se van dando estos elementos de integración, de sincretismo, entre comillas, y en el marco de una prohibición donde hay una necesidad de esconder, ¿no? Porque podemos decir acá en América se da también esa integración entre religiosidad mesoamericana, religiosidad prehispánica y el catolicismo, pero a final de cuentas se da con pues la apertura de la misma Iglesia Católica, pero acá están escondidos, y precisamente viene este término que es Kakure Kirishitan, que son los cristianos escondidos. Entonces, en este contexto de persecución, de falta de líderes religiosos o de especialistas religiosos de la institución, surgen liderazgos religiosos nativos y se va dando la formación de un cristianismo nativo. Pero pues el gobierno se da cuenta y entonces empieza a implementar una serie de cuestiones para ver si en efecto los conversos ya se arrepintieron, ya regresaron al budismo, y entonces se va obligando, por ejemplo, a la población a inscribirse a una escuela budista, y tienen que realizar una serie de ceremonias para confirmarlo. Entonces se van dando prácticas mezcladas, por ejemplo, pues los que son cristianos y cuando muere alguien quieren celebrar un funeral cristiano, pero tienen que celebrar un funeral budista. Entonces, mientras está el funeral budista, está el sacerdote budista realizando el ritual, en algún lugar cercano están los Kirishitan lanzando por ahí, por ejemplo, pues vamos a decirlo así, encantamientos, ¿no? Oraciones que anulen lo que está haciendo el sacerdote budista.
Se retira el sacerdote budista y ellos continúan con sus oraciones, con su liturgia católica en torno al funeral. Y con la imagen de María sucede algo muy curioso, la adoptan muchísimo, casi digamos por encima de la imagen del mismo Jesús, que también es algo que se da en otros lugares de evangelización. Entonces empiezan a disfrazar sus imágenes, como no las pueden exhibir así tal cual en sus altares domésticos, generan pues una vinculación, ¿no?, entre María, la Virgen María como tal, y la deidad canon del budismo. Entonces tenemos a una María canon que parece que están venerando ellos a la deidad canon, a la diosa canon, pero en realidad están venerando en sus adentros a María Sama, ¿no? Y hay muchos elementos así que se van sustituyendo, ¿no? Se esconden de pronto cruces en la pared, ¿no? O cruces atrás, talladas atrás de imágenes budistas para poder practicar este catolicismo escondido. Ok, muy interesante, bastante interesante. Entonces, a ver si voy entendiendo. Kakure significa escondido. Así es. Entonces, cuando hablamos de Kakure Kirishitan, sí, son cristianos ocultos. Sí, sí, son los cristianos escondidos, pero lo interesante es que surgen en este momento, ¿no? O sea, nos podemos referir a estos cristianos escondidos, pero también el término lo podemos aplicar a la actualidad, todavía. Todavía. Bueno, eso lo vamos a dejar para la parte final. Ahora, quisieras insistir en este tema de estas prácticas porque dentro de los Kakure, una práctica común, según leí, era que no te dejaban nada escrito, toda era tradición oral, y esto es una característica esencial de los primeros cristianos. Los primeros, después de que Pablo empieza a propagar la fe en sus distintos viajes, es una etapa donde no hay nada escrito, y por eso hoy los que estudiamos cristianismo primitivo nos cuesta tanto trabajo comprender, porque todo fue a través de la transmisión oral. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sucedió lo mismo? Más o menos sí, porque obviamente ellos están amenazados todo el tiempo. El gobierno implementa muchas medidas para cachar a los cristianos, ¿no? Incluso pone por ahí un sistema de acusaciones entre familias, de que una familia acuse a otra, porque si no, luego los que pueden resultar castigados son los otros. Entonces, todo el tiempo hay una vigilancia constante. Entonces, eso hace que las oraciones, los rituales, se vayan transmitiendo de manera verbal, de manera oral. Sin embargo, sí redactan algunas cosas, pero son cosas que son como muy interesantes. Uno cuando las lee, pues uno va detectando como estos elementos de la doctrina católica, de la Biblia, por ejemplo, pero están completamente alterados, están adaptados. Entonces sí caen en la necesidad de redactar algunos textos. No estamos hablando, por ejemplo, de un texto general para todos los grupos de Kakure, porque obviamente como están escondidos en distintas regiones, no necesariamente tenían comunicación entre ellos, ¿no? Entre comunidades, digamos, bastante alejadas, sino que de pronto son grupos que están aislados y entonces empiezan a desarrollar sus propias creencias. Entonces sí es cierto que es un culto más bien pues de transmisión oral, un culto pues muy, digamos, muy material, centrado en objetos, en reliquias de los mártires, pero sí se han encontrado algunos documentos escritos que no sabemos hasta qué punto pues todas las comunidades los conocieran o si eran textos específicos de zonas particulares. Muy bien, pues ahí hay una oportunidad de investigación, ¿no? Muy fascinante, me imagino. Ahora, doctora, sigo, perdón, con mis curiosidades, se me ocurren ahorita que la escucho, pero ¿había templos? ¿Había jerarquía? Es decir, ¿había una organización de obispos, diáconos, así, o no la había? Más o menos sí, no tan estandarizada o no tan organizada, estructurada como la de la Iglesia
católica, pero sí hay algunos pequeños cargos, digámoslo así, en torno a la liturgia, sobre todo en torno a la práctica ritual. Entonces tenemos a los chocata, que eran quienes precisamente iban organizando el calendario, iban diciendo qué festividades se iban a realizar. Tenemos al Misucata, que era el encargado del ritual pues más importante, que es el del bautismo, y tenemos a otro especialista que es el del Yequiquillacu, que de alguna manera pues es una especie de, pensando en la estructura de la Iglesia Católica, en un laico comprometido, digámoslo así, ¿no? Que está mediando entre el resto de la comunidad y entre estos líderes religiosos. Entonces, sí hay una estructura organizativa. Templos como tales, así formales, pues obviamente no puede haber, pero sí se han encontrado algunos lugares, algunas comunidades que aparentemente tenían, digamos, dentro del bosque un santuario a una divinidad budista o un santuario del Shinto, pero que en realidad tenía escondida por ahí alguna imagen Kirishitan, ¿no? Entonces era todo muy, muy disfrazado. Si acudían de pronto a hacer algún ritual en estos lugares, pasando por rituales budistas o shintoístas, pero eran rituales pues propiamente Kirishitan. Entonces por eso no hay tampoco como una certeza. Muchas de estas cosas las sabemos pues, porque se transmitieron durante mucho tiempo y las comunidades pues después digamos, las ventilaron, ¿no? O las descubrieron. Pero de que hubo, pues debía haber muchos tal vez, ¿no? O en casas también, prácticas rituales en casas. En casas, sí, sí, sí. Muy bien, pues estamos llegando a la parte final y además el tiempo ya nos empieza a apresurar. Entonces quisiéramos, ahora que nos contara un poco el panorama de la segunda etapa de evangelización allá en Japón, que es a mediados del siglo XIX. Así es. Es cuando ya Japón en un contexto internacional se ve obligado por los grupos extranjeros, por los Estados Unidos, a abrirse comercialmente. Entonces, esa apertura comercial hace que lleguen, por ejemplo, a Japón, pues personas de Europa, de Estados Unidos, que son cristianas, ¿no? Con diferentes denominaciones, católicos, protestantes. Entonces llegan y al instalarse en Japón, pues manifiestan la necesidad de tener también su propia ritualidad. Entonces llegan misioneros, no tanto en un principio con el objetivo de evangelizar, sino con el objetivo de atender a la población cristiana, católica, extranjera que estaba viviendo en Japón. Pero pues ya esa presencia cristiana católica va haciendo que poco a poco el gobierno vaya cediendo y se vaya abriendo a la apertura de estas denominaciones cristianas, Iglesia Ortodoxa, distintas iglesias protestantes, la Iglesia Católica, y entonces poco a poco se va dando un nuevo proceso de evangelización. No es tan fácil porque en algún momento el gobierno como que vuelve a reiterar la prohibición, vuelve a haber ciertas persecuciones, pero al final pues ya se permite que haya tolerancia religiosa y entonces inicia un nuevo proceso de evangelización que ya no corre solo a cargo de la Iglesia Católica, sino de todas las denominaciones protestantes. Perfecto. Y la última, la de pasando la Segunda Guerra Mundial. Esa es una evangelización que surge más o menos por lo mismo, porque Japón es ocupado por los Estados Unidos y llegan muchas, grupos religiosos con el objetivo de hacer pastoral social, de coadyuvar, digamos, en la reconstrucción del país, llegan a ayudar a ciertas poblaciones y esa ayuda social va generando también un proceso de conversión de las comunidades que se van viendo beneficiadas por este apoyo social en un contexto en el que pues obviamente el gobierno japonés no está consolidado, no se puede dar abasto para
apoyar a toda la población en un contexto de reconstrucción del país. Ahí el cristianismo y el catolicismo tienen una nueva oportunidad, digamos que, de evangelización. Muy bien, doctora Mezcua, pues la última, hace rato ya lo estaba adelantando. ¿Qué sucedió con los Kakure en la actualidad? ¿O ya no hay? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, en el siglo XIX, con esta llegada de misioneros, pues de repente se manifiestan los Kakure, ¿no? Ellos tenían por ahí en sus profecías esta idea de que iba a venir un nuevo padre extranjero para, pues, reactivar, digamos, algunas cuestiones litúrgicas como la confesión de los pecados. Entonces, ven una comunidad de Kakure, Kirishitan, llegan con un sacerdote, se le presentan, le dicen pues prácticamente dónde está la estatua de la Virgen María y se revelan como cristianos, ¿no? Entonces eso para la iglesia es como un súper momento y se empieza a ver que había muchísimos cristianos en el país. Y lo que se da es que algunos se incorporan a la iglesia en este proceso ya de apertura religiosa de Japón, pero otros no. ¿Por qué? Porque pues la Iglesia Católica dice, no, a ver, este cristianismo que ustedes están practicando no es el cristianismo oficial, no es así como se practica, estas reliquias que ustedes están venerando no son los objetos propios del cristianismo. Además de que pues había líderes Kakure que tenían pues su estatus y pues obviamente regresar a la Iglesia Católica implicaba dejar también como ese poder, ese liderazgo político. Entonces muchos Kakure, Kirishitan, se vuelven a esconder, pero se esconden ahora de la Iglesia, ¿no? No se quieren convertir al catolicismo y entonces eso genera que haya otra vez una secrecía en sus prácticas que se mantiene hasta la actualidad y los investigadores que han acudido a estas comunidades para tratar de entender el fenómeno de pronto son rechazados porque estos Kakure Kirishitan dicen son espías de la Iglesia Católica o son espías del gobierno japonés que quiere destruir nuestra religión. Entonces es un fenómeno muy curioso que de alguna manera sigue permeado por la secrecía y esta secrecía genera pues una serie de elementos como lo es por ejemplo pues un tenor digamos que mágico, ¿no? Bajo esta idea de lo secreto y un cristianismo que es un cristianismo nativo a final de cuentas como el que encontramos en América Latina pero que se ha visto como mucho más marginal, ¿no? Desde un punto de vista político, en términos del gobierno de Japón, pero también desde un punto de vista religioso por parte de la Iglesia Católica. Vaya, pues qué interesante. Podríamos seguir platicando, pero se nos acabó el tiempo. Hemos llegado a la parte final de este interesantísimo episodio 13 de la quinta temporada de Yahat, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos en religiones. El tema de hoy lo acaba de escuchar usted, cristianismo en Japón y los Kakure Kirishitan. Estuvo como invitada con nosotros Nayeli Amezcua, licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología Social por la UNAM, también doctora en Antropología por la UNAM y actualmente jefa del posgrado de Ciencias Antropológicas en la ENA. Una de sus líneas de investigación son los sistemas religiosos y de creencias. Doctora Amezcua, muchas gracias por su tiempo y por su conocimiento. No, gracias, al contrario, y espero que les llame la atención este tema y que quieran investigar más también. Seguramente que sí, que bueno que lo dice porque luego nos llegan comentarios. Ahí en la plataforma de YouTube puede dejar sus comentarios. También seguimos en Spotify. Se puede suscribir a los dos canales, tanto de Spotify como de YouTube. Y en este segundo, pues le permite dejar comentarios que ya han dejado algunos de nuestros televidentes. Entonces lo invitamos para que nos sigan escribiendo ahí y nos platiquen sus dudas y trataremos de llegárselas a los especialistas como ya lo hemos hecho. Por el momento nos despedimos. Mi nombre es Víctor Miguel Villanueva y nos escuchamos en el episodio 14 de la quinta temporada de Yahat. Gracias, hasta la próxima.
El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. Los invitamos a que consulten el boletín semanal Actualidad Sociopolítica Religiosa, editado por la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, así como su revista académica semestral Religiones Latinoamericanas. Nueva Época. Ambas publicaciones las pueden consultar en www.religioneslatinoamericanas.com.mx y estar así a la vanguardia de los debates. Yahad es escrito y conducido por el Dr. Víctor Miguel Villanueva. El editor y productor es el licenciado Adán López.